Hola, mi nombre es Laura Meneses, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira y voy a presentarles en este momento el proyecto que he realizado para la asignatura de Procesamiento Digital de Señales. Este proyecto consiste entonces en un identificador de 4 frutas. Es importante mencionar que este proyecto lo he realizado en compañía de mi compañero Diego Alejandro Carvajal Tamayo como presentación del proyecto final para la asignatura de aplicativos móviles con la ingeniera Yurley Tatiana Tovar. Del mismo modo, como les mencionaba hace un momento, ha sido el proyecto que he presentado para la asignatura de procesamiento digital de señales con el ingeniero Andrés Felipe Calvo. Entonces, quisiera empezar por mencionar en qué consiste este proyecto. Este proyecto básicamente consiste en la realización de un aplicativo móvil que nos permita entonces cargar una imagen y poder así identificar si esa imagen corresponde a una manzana roja, un banano o una papaya o una piña. Entonces, ¿qué utilizamos? Para el desarrollo de este proyecto básicamente utilizamos dos cosas muy importantes. El primero de ellos fue Android Studio en su versión 4.0, que básicamente es un entorno de desarrollo integrado que nos permite crear aplicativos de Android. Y por otro lado utilizamos la librería de OpenCV en su versión 3.0, que básicamente esta es una biblioteca, una librería de código abierto que fue desarrollada por Intel y es compatible con los sistemas operativos de Linux, Mac, Microsoft y Android. Trabaja con lenguajes como C++, JavaScript, MATLAB, Python y otros. Su nombre, OpenCV, significa Open Computer Vision, ya que es efectivamente orientada y muy robusta para aplicaciones de visión por computador y todo lo que tiene que ver con el procesamiento digital de señales. Ahora bien, pasemos entonces a mirar lo que fue la estructura del proyecto. Llegados a este punto, queremos entonces mostrar cada uno de los puntos que realizamos para poder ejecutar entonces todo lo que fue el proyecto. En primer lugar, tenemos la realización del algoritmo en MATLAB. Lo realizamos para creyendo que podríamos migrarlo más fácilmente a Android Studio, teniendo ya claro qué debíamos hacer. Entonces voy a mostrarles un poco de lo que fue este algoritmo. Básicamente tenemos entonces por acá en primer lugar la lectura de la imagen. Hemos reducido su tamaño a 100 por 100 píxeles para evitar el tiempo de procesamiento, porque hay una parte en la que recorremos los píxeles, entonces es mucho más tedioso, mucho más tiempo de procesamiento con una imagen de 4000 por 5000 píxeles, por ejemplo. Bueno, entonces una vez leída esa imagen, lo que hacemos es analizar mediante un mesh cuál es el espacio de color y cuál es el canal de ese espacio de color que mejor nos representa el objeto, que en este caso son las frutas. Hemos identificado entonces para este caso que el espacio de color RGB en su tercer canal, es decir, el azul, nos representa muy bien las frutas. Entonces, seguido a ello, lo que hacemos es hacer un ajuste a la imagen, es decir, cómo mejorar las condiciones de contraste, resaltar algunos detalles de la imagen y luego hacemos el proceso de umbralización mediante el método de Otsu. Este método de acá nos detecta entonces ese umbral y luego con ese umbral lo que hacemos es binarizar la imagen. Bueno, entonces acá tenemos ya un for que lo que nos hace es como segmentar la imagen. Tenemos por acá también un for, bueno, dos for, que lo que nos hacen es contar el número de píxeles negros dentro de la imagen que hemos binarizado en este caso. Esto con el fin de poder como contar o poder determinar más o menos el tamaño que tiene la fruta. Bueno, tenemos entonces seguido, por acá sacamos la media de la matriz que tenemos como resultante de la imagen segmentada, es la imagen con color y ya empezamos a establecer unos condicionales. Entonces el primer condicional está relacionado con el número de píxeles negros, es decir, con el tamaño o el área de la fruta, y el segundo condicional ya a un rango de valores que determinamos de acuerdo a la media de la matriz para cada una de las frutas. Es así entonces que obtenemos el funcionamiento del algoritmo. En este caso tenemos una piña cargada, entonces vamos a ver cómo funciona con una base de datos de imágenes que tenemos, no muy extensa. En este caso nos dice que es una piña. Veamos ahora con el banano 3, por ejemplo.
Entonces vamos a ver que nos detecta acá, nos muestra el banano y nos dice que efectivamente es un banano. Ahora bien, vamos a cargar una manzana, por ejemplo, la manzana 1, digamos. Muy bien, entonces acá nos detecta. Ahora probemos con una papaya, por ejemplo, la papaya 5. Y nos dice que es una papaya. Entonces, este es el funcionamiento básico del algoritmo, teniendo en cuenta que las imágenes deben de tener ciertas características, es decir, con ciertas limitaciones que debemos hacerle al usuario. Limitaciones tales como las condiciones de luminosidad, el tamaño de la imagen, que de pronto en lo posible que la fruta esté centrada, y ya, son básicamente esas tres condiciones. Para el tamaño de la imagen, como estamos midiendo los píxeles, contando los píxeles para poder mirar el tamaño de la imagen, entonces es recomendable pedirle al usuario que tome, por ejemplo, la foto a cierta distancia para garantizar que el tamaño, por ejemplo, de las manzanas siempre sea el mismo. ¿Por qué? Porque si el usuario toma, digamos, la foto de la manzana súper cerquita y la foto de la papaya súper lejos, en ese caso va a detectar que una papaya es más pequeña que una manzana. Entonces, para ese tipo de cosas, para prevenir ese tipo de errores, es que ponemos ese tipo de limitaciones al usuario. Bueno, entonces una vez realizado esto del algoritmo en MATLAB, aclarando que esto no es una parte indispensable para la realización del proyecto, lo que hicimos a continuación fue incluir la librería de OpenCV al proyecto de Android Studio. Entonces, pues luego de seguir una serie de pasos bastante largos y complejos, hemos logrado integrar estas dos herramientas y a continuación diseñamos lo que fue la interfaz gráfica. Obviamente las imágenes que estamos mostrando aquí en pantalla no fueron el primer diseño que realizamos, pues en realidad no quedó ni parecido a nuestro primer diseño, pero pues a medida que íbamos descubriendo cosas y realizando mejoras, claramente pues la modificábamos y pues esta que estamos presentando fue el diseño final. Para este proyecto realizamos el uso de dos actividades. La primera de ellas que vemos a mano izquierda, que es donde mostrábamos el activity main de la primera actividad con todo el desarrollo principal, donde mostrábamos la imagen, los resultados. Y la segunda de ellas, que era asociada a una ventana emergente que se desplegaba tan pronto pulsábamos la imagen de la cámara que vemos a mano izquierda para poder seleccionar el origen de la imagen, bien sea desde la galería o bien sea desde la cámara. Bueno, entonces hecho esto, procedamos a revisar lo que fue el cuarto punto. Resulta que ya en este cuarto punto empezamos a buscar el algoritmo que mejor se acoplaba a esta detección o identificación de las frutas. Como bien habíamos hecho el algoritmo en MATLAB, implementar el mismo algoritmo que teníamos allí funcional en OpenCV para nosotros fue un poco complejo en vista de que no conocíamos muy bien la herramienta. Entonces lo que hicimos fue buscar qué ejemplos o qué clases habían ya utilizándose en esta librería. Entonces, identificamos que había una clase de histograma que hacía comparación por correlación que creímos que podría funcionar muy bien. Entonces, lo que hicimos en este punto fue obtener el histograma de cuatro imágenes base. Entonces, tomamos una imagen de una manzana, de una papaya, de una piña y de un banano y las cargamos en la imagen, en la carpeta, perdón, de Drawable, que es una subcarpeta del proyecto de Android. Entonces las cargamos allí, las trabajamos como imágenes base, obtuvimos el histograma, que el histograma básicamente es como una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos que tiene esa imagen. En el eje vertical podemos identificar el número de píxeles, mientras que en el eje horizontal identificamos los tonos. Entonces, básicamente lo que hace es como representarnos el número de píxeles para cada tono allí representado en el eje horizontal. Listo. Entonces, lo que hacíamos, como les decía, era obtener el histograma de esas cuatro imágenes
y de la misma manera obteníamos el histograma de la nueva imagen que estábamos cargando. Luego, por correlación, identificábamos o comparábamos qué tan parecidos eran esos histogramas. Resulta que esta herramienta nos generó ciertos inconvenientes, no nos identificaba muy bien las frutas, por el contrario tenía muchos errores. Entonces lo que procedimos a hacer fue lo que vemos en el punto 5, que fue una mejora del algoritmo implementando a partir de allí un método con 5 píxeles, que como vemos en la imagen que está ahí de la manzana, lo que hicimos fue tomar un píxel de la parte superior, de la parte inferior, de la parte derecha, izquierda y centro, e identificar esos tonos para la manzana, para el banano, para cada uno de ellos. O sea, este proceso ya lo hicimos fue por color. Entonces, cuando lo hicimos para una sola imagen, claramente pues no funcionaba muy bien porque todas las manzanas tienen distintas tonalidades, todos los bananos también. Entonces, lo que hicimos fue tomar una base de datos e identificar a partir de todas ellas cuál era el tono más alto, por ejemplo, el tono más fuerte amarillo en todos los bananos, cuál era el tono más bajo y así poder hacer una estimación de valores. Entonces, ese fue el algoritmo que implementamos por histograma y por método 5 píxeles. Y hecho esto, finalmente lo que hacemos es la integración de todo el proyecto con los permisos para poder hacer uso de la cámara, para poder tener acceso a la galería y finalmente mostramos los resultados. Listo, entonces pasemos ahora a mirar lo que fue los problemas que se nos presentaron dentro de el desarrollo del proyecto. En primer lugar, cuando estábamos realizando la integración de OpenCV con Android Studio, tuvimos muchas dificultades, varios errores, varios problemas y el que más destacábamos, que más nos dificultó comprender, era que las versiones del SDK deben de coincidir en el grado del OpenCV y del proyecto. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y adicional a ello se nos generaban problemas en cuanto al mínimo SDK, entonces optamos por suprimirlo. El proyecto funcionó bien, no tuvimos dificultades con ello. Y por otro lado, los problemas que tuvimos fueron en cuanto a la precisión del algoritmo, hablando ya de lo que fue el procesamiento de imágenes como tal. Entonces, esos problemas iban muy ligados a las limitaciones que tuvimos que realizar, como les mencionaba hace un momento, de las condiciones, por ejemplo, de luminosidad con las que el usuario va a tomar la imagen o va a cargar la imagen en cuanto a su tamaño, en cuanto a la posición del objeto, o sea, que esté como centrado, en que el fondo sea blanco, que no haya sombras, que la distancia a la que el usuario tome la foto sea aproximadamente de 30 centímetros para que todas las imágenes queden con un tamaño acorde. Y todas estas limitaciones entonces tuvimos que realizarlas por lo mismo, por lo que no resultaba muy preciso o no resultaba ser muy acertada la predicción del algoritmo. Entonces, para poder obtener un buen funcionamiento del mismo, es que optamos por ello, teniendo en cuenta que es un algoritmo muy básico, existen muchas técnicas para poderlo mejorar, para poder implementar Machine Learning, por ejemplo. Claro que para hacer un aplicativo móvil, pues demanda mucho más procesamiento, pueden algunos celulares quedarse pegados y todas estas cosas. Entonces, este fue como el algoritmo más básico que pudimos realizar para que el celular lo corriera muy bien y aún así obtener unos buenos resultados. Entonces, quisiera pasar ahora a mostrarles lo que fue el funcionamiento, lo que es el funcionamiento del aplicativo. Bueno, entonces vamos a probar el aplicativo que tengo por acá, Fruits App, que es el que he realizado. Al abrir el aplicativo vemos que tenemos entonces en la parte superior para cargar las imágenes un botón para analizar y dos resultados donde podemos ver en el primero de ellos el método de histograma y en el otro método por 5 píxeles. He decidido dejar los dos métodos para poder analizar qué también se comportaba el método de histograma y qué también se comportaba el método de 5 píxeles. Entonces vamos a proceder a cargar una imagen, en este caso desde la galería.
Empecemos, por ejemplo, con esta manzana. Analizar. Vemos que en este caso, tanto para el método del histograma como para el método de 5 píxeles, es una manzana, es decir, que funciona apropiadamente. Procedamos ahora a cargar otra imagen, por ejemplo, esta piña. Y vemos que también funciona bien para los dos métodos. A ver, carguemos ahora esta papaya. En este caso vemos que ya el método del histograma se equivoca, ya nos detecta la papaya como una piña, mientras que el método 5 píxeles efectivamente nos dice que es una papaya. Ahora bien, carguemos, por ejemplo, este banano. En este caso, ambos métodos funcionan bien también, nos detectan que es un banano. Y hagamos por último una prueba con, por ejemplo, esta manzana que tiene un tamaño diferente en la imagen. Entonces, al analizar, vemos que el método del histograma, sin importar el tamaño, tiene un mejor comportamiento que el método 5 píxeles. Probemos con otra imagen que es cargado, por ejemplo, de esta piña que tiene un tamaño de imagen distinto. Y vemos que a pesar de que el método de 5 píxeles se queda corto, no es capaz de identificar el tipo de fruta, el método del histograma efectivamente nos dice que es una piña sin tener en cuenta las condiciones que había mencionado que debíamos decirle al usuario, de que tomara la foto a cierta distancia, de que conservara ciertas condiciones de luminosidad, que en este caso pues sí se están conservando, pero el tamaño de la imagen vemos que es diferente. Por último, quisiera mencionar que hubo ciertas dificultades con el caso de cargar la imagen desde la cámara. Vemos, por ejemplo, que si tomo la foto, efectivamente ella se carga, pero la imagen se gira. Entonces, a la hora de hacer la prueba con las frutas, que en este caso, en este momento no tengo para mostrarles, no funciona muy bien el algoritmo, predice un poco mal, entonces en definitiva funciona mejor al cargar las imágenes. Bueno, entonces para finalizar quisiera mostrarles un poco más de lo que fue el proyecto y el algoritmo realizado en Android Studio. Tenemos entonces por aquí el Activity Main principal, que es claramente toda la interfaz gráfica del proyecto. Em, Tanto para el principal tenemos este Activity Main como para la segunda actividad que les había mencionado, que es esta, donde vemos la ventana emergente que se despliega al pulsar el Image View que tenemos en el primer Activity Main. Bueno, entonces rápidamente dentro del Main Activity tenemos en primer lugar por acá toda la declaración de variables, la vinculación de la parte gráfica con el algoritmo acá dentro del onCreate. Tenemos además los permisos de cámara y de galería, la apertura de las mismas de acuerdo a la variable asociada a cada uno de los botones. Y veamos por acá el manifest, donde tenemos los permisos que son indispensables. em, Volviendo entonces al main activity, miremos por acá el Activity Result, que es donde vamos a tener como los resultados y la visualización de las imágenes. Este método es muy importante dentro de todo el algoritmo. Y procedamos entonces a mirar ahora el método del histograma. Con la implementación de la clase, que la tenemos por aquí. Y por último, el método de 5 píxeles, donde para poderlos identificar lo que hacemos es dividir la imagen en dos o en cuatro para así identificar cada uno de esos 5 píxeles y se van llenando de acuerdo a eso los cuadritos de colores que vemos en la interfaz gráfica principal y ya cada uno de los condicionales de acuerdo a los valores que se obtuvieron para obtener el buen funcionamiento del mismo. Entonces, esto ha sido todo el proyecto, espero que sea de su agrado, muchas gracias.